Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a comenzar a estudiar el contexto en lo que en la forma en que nos han enseñado Lázaro y el rico, y ver las diferentes doctrinas que han sacado de esa parábola, diferentes doctrinas, y que por supuesto contradicen la palabra de Dios. Así que hoy vamos a continuar con Lázaro y el rico y su perspectiva escatológica. Estamos en la enseñanza 21, pero lo vamos a mirar y vamos a escudriñar lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado y lo que dice verdaderamente la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar a leer desde el verso 1, o sea, desde el verso 19 de Lucas 16. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, aquí ya nos introducen al Hades, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Un día más, Espíritu Santo de Dios, que nos permite, Señor, reunirnos en pos de ti y en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor. Lo más grande que tú engrandeciste el universo, tú y tu palabra. Síguete glorificando, Señor, trayendo entendimiento de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y que seas tu Espíritu de Dios trayendo esa traducción, esa interpretación, Señor. Que sea tu Biblia, Señor, traduciendo, interpretando tu Biblia, Señor. De la única manera que podremos entender tu preciosa palabra en tu precioso contexto. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy importante que aquí vemos varias cosas. Una de ellas es que el seno de Abraham, y esto es muy importante, es la primera vez que se menciona en la Biblia, y la última. Muy increíble. En general, el Nuevo Testamento es la revelación del primero Antiguo Testamento. Todo lo que está en el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento.
El seno de Abraham no está en el Antiguo Testamento. Y aquí solo se menciona como un ejemplo que pone el Señor, una parábola, una figura. Una figura para dar a entender algo. Entonces es muy importante que entendamos de que el seno de Abraham no existe en toda la Biblia, solamente en este pequeñito pasaje, del cual han sacado cantidades de doctrinas, que lo que vamos a ver. Y vamos a permitir que sea la Biblia interpretando la Biblia. Entonces, muy importante, porque aquí nos dice de que hay una gran cima entre el rico, pero el rico tiene unas características. Está vestido de púrpura y de lino. El Señor califica, define, muestra, saca a la luz al rico a través de sus vestimentas. O si no, sería imposible ubicarlo. Y esa ubicación que el Señor le da está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, prácticamente desde Éxodo, donde el Señor les da la ley y les da los colores y lo que significan y lo que ellos llevaban, que tipificaba el sacerdocio y la autoridad, ellos como representantes de Dios en la tierra. Entonces dice que hay una gran cima entre el rico con esas vestimentas y Lázaro y Abraham. Abraham como una figura de la fe en la palabra de Dios, del pacto con Dios a través de la fe de Abraham, que en ese pacto es que estamos todos nosotros. Entonces es muy importante poder entender esto, para poder entender lo que nos acabamos de leer en esta parábola. Dicen diferentes cosas. Entonces, esa gran cima, ¿qué tipifica esa gran cima? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los redimidos? En este caso, vemos a Abraham y a Lázaro en un lugar de gozo, y el otro, el rico, con las vestimentas que lo califican, en un lugar de tormento. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre los redimidos y el resto? Ya sea el rico o todo aquel que rechace a Cristo y a su palabra. ¿Qué es lo único que hace la diferencia? Porque es una gran cima. Dice que es imposible de pasar de un lado al otro. Entonces, esa gran cima no es otra cosa que la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo solamente opera o funciona a través de la obediencia a la palabra. Entonces, muy importante de la relación tan perfecta entre la sangre de Cristo, que tipifica la vida de Cristo, y la palabra de Dios. Así es que funciona la sangre, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y esto lo saco a flote pensando en mucha mala información y mal uso respecto a la sangre de Cristo, ya que la sangre de Cristo tiene dos funciones en la palabra. Una representa la sangre de todos los millones de animales que murieron en el Antiguo Testamento o bajo la Antigua Alianza, pero que ninguno sirvió para nada, como lo dice el Señor en Hebreos capítulo 10. Dice: sacrificio, expiaciones, lavamientos por el pecado no quisiste, ni te agradaron nunca. O sea, nunca ningún sacrificio, ningún animal muerto, ninguna ofrenda que el pueblo le ofreció a Dios, dice Hebreos, que nunca le agradaron a Dios. Y no solo eso, dice: nunca te agradaron, y por eso vine yo, Señor, para hacer tu voluntad.
Quita todo eso, quita todo lo que lleva la ley, todas esas ofrendas, todos sacrificios, expiaciones por el pecado, todos esos animales muertos. Quita todo ese sistema y ponme a mí, y vengo yo a hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecerme a mí, que soy el postrero. Entonces, a él se refiere a su sangre, porque con una sola ofrenda, dice la Biblia, hizo perfectos, ofrenda de su vida, de su sangre, a los santificados. Entonces, esa gran cima tipifica la sangre de Cristo. ¿Por qué es que está el rico en tormentos en el seno de Abraham? En esa figura que les pone el Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué sus 5 hermanos no tienen salvación? ¿Por qué? Abraham en la figura dice por qué. Abraham les pone, o el Señor les pone como si fuera Abraham, les dice el rico que envía al muerto para que sus amigos, sus hermanos lo escuchen y se arrepientan. Abraham le dice, no, tienen la palabra de Dios, tienen a Moisés y los profetas, óiganlo. Le dice, no, la palabra de Dios, no, milagros, que resuciten a Lázaro. Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, no habrá arrepentimiento. Entonces, y al no haber arrepentimiento, no hay perdón de pecados, y al no haber perdón de pecados, no hay redención, no existe salvación. Entonces, ¿por qué está el rico en tormentos? Y por supuesto, para allá le está diciendo el Señor a su audiencia que para un lugar de tormento irían todo aquel que rechace la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Por rechazar la palabra de Dios. ¿Y qué perdió al rechazar la palabra de Dios? Él más sus 5 hermanos, la redención en la sangre de Jesucristo. Entonces, esa gran cima tipifica la sangre de Cristo, muy importante. Y la sangre de Cristo, lo muestra la Biblia, es la única forma de perdón de pecados. Por eso todo el sistema sacrificial, según el libro de Hebreos, no sirvió para nada, absolutamente para nada. Al punto que el Señor le dice, nunca te agradaron, quita todo eso y ponme a mí. Y lo voy a leer para que lo tengamos claro. Aquí todo es por la palabra. Todo es por la palabra. Así que vamos a mirarlo. Mire lo que dice sacrificio y ofrenda, verso 5 de Hebreos 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando vino Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. A Dios nunca. Todos los millones de animales muertos, y que siguieron con todo ese sistema hasta el año 70, contradiciendo al que Juan el Bautista le señaló, dice, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, contradiciendo toda la palabra de Dios, contradiciendo al profeta de Dios, al rey que vino, sí, lo que vino como rey, y al sumo sacerdote que vino, al sacerdote Jesús. Entonces continuaron con todo ese sistema hasta que el Señor lo borró para siempre, lo quitó para siempre en el año 70. Necesitamos entender la palabra de Dios, hermano. Entonces dice en el verso 8, en el verso 7, entonces dije, aquí vengo oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones. O sea, todo lo que ellos hacían respecto a ofrendas, sacrificios y todo lo demás, todo tenía que ver con formas de acercarse y agradar a Dios. Nunca agradaron a Dios, nunca. Entonces, muy importante. Y sigue diciendo en el verso 8, sacrificio, ofrenda de holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, porque eran cosas que tenían que ver con la ley, dice ahí. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y dice en el verso 10, esta
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, su sangre, su preciosa sangre. Muy importante, hermanos, que lo entendamos. Su preciosa sangre. Ahora, entonces, ¿por qué está en tormentos el rico? Por rechazar la palabra de Dios. ¿Y qué perdió al rechazar la palabra de Dios? La salvación, la redención en la sangre de Cristo. Entonces, lo más grande que hay, que existe, es la sangre de Cristo. Y muy importante, la sangre de Cristo tiene dos funciones. La una, perdonar pecados. Porque las consecuencias del pecado es la muerte. El Señor tenía que venir a morir Él y a ofrecer su sangre preciosa para Dios. Por eso dice Pedro que el Señor no nos redimió con cosas corruptibles como oro o plata o animales o todo eso, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, para Dios la sangre es preciosa y la función de la sangre es para redención, para redimirnos, para el perdón de nuestros pecados y vida eterna con Dios. Nos liberta del juicio eterno. Segundo, o de la condenación eterna. Segundo, la sangre dice que es para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Esas dos funciones tiene la sangre. Perdón de pecados, que nos liberta de la condenación, y nos limpia de obras muertas. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, que usted y yo no tenemos que hacer nada. Todo lo que hagamos externamente para agradar al hombre. Muchas veces por esos legalismos que nos inyectaron, todo eso es trapo de inmundicia. Si queremos hacerlo para agradar a Dios, imposible. Todo eso es obras muertas. Eso es lo que hacían todos los fariseos. Todos ellos. Por eso el Señor les decía que ellos, el vaso por fuera estaba limpio. O sea, por fuera la gente se ve muy linda con su pelo como ordena el pastor, las batas como ordena el pastor, en fin, todo. Pero por dentro, Dios lo que ve es lo que está adentro. Ahora, por supuesto que cuando hay una vida en la fe en el Señor, hay una transformación por dentro y por fuera. Ojo, producida por una convicción del Espíritu Santo, no por un hombre desde el púlpito señalando y mirando y acusando igual que todo el mundo. Nada que ver, eso son obras muertas. Esa función la tiene la sangre. Limpiarnos de nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Pues mire, para servirle a Dios. Entonces, todo lo que usted y yo hagamos para agradar a Dios, que tenga que ver con obras que nosotros pensamos que esas obras van a agradar al Señor, obras muertas. Entonces, eso, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. El Señor, a través de su preciosa sangre, nos redime, nos justifica delante de Dios, y el Padre aplica esa perfecta vida, perfecta obediencia, perfecta justicia de Cristo y perfecto amor de Cristo como si fuera nuestro. Entonces, muy importante que entendamos por qué. Porque hay gente que por falta de entendimiento o por mala enseñanza están aplicando la sangre para lo que no dice la Biblia. Para cuidar a sus hijos, que la sangre de Dios cuide a sus hijos, que la sangre de Dios cuide la casa, que la sangre de Dios le cuide el negocio, que la sangre... Todo eso es antibíblico. Usted no va a encontrar un solo versículo en toda la Biblia, y si no lo encuentra, ¿dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? Se lo enseñó su pastor, obvio. Pero no existe en la Biblia. La sangre de Cristo es únicamente para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, legalismo. Todo eso es lo que eran los escribas, los fariseos, toda esa cúpula legalista. Todo era por fuera. Filactelias, kipá, la gorrita, los zigzag, los lacitos,
todo como se vestían para mostrarse santos. Y el Señor le dijo, todo eso de afuera no sirve para nada, es lo que está por dentro. Y lo que está por dentro produce una vida santa por fuera, una vida de testimonio por fuera, no una vida de testimonio en que son uniformados. Toda la iglesia son uniformados como si fueran soldados pero de ese pastor, no de Dios. Entonces, muy importante, esos dos propósitos tiene la sangre: perdonar nuestros pecados. Todos los millones y millones de sacrificios que hubo en la antigua alianza, todo eso nunca le agradó ni uno solo al Señor, ni uno solo. Simplemente señalaban a su Hijo, al perfecto Cordero de Dios que señaló Juan el Bautista. Y cuando Él vino y ofreció su sangre, con esa sola sangre, con esa sola ofrenda, dice que el pueblo de Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces hay una obra que hace el Señor de limpieza en nosotros a través de su sangre, pero todo eso funciona únicamente a través de la palabra. Así que no se unte la sangre más, hermano y hermana. La sangre no se la unte. Lo que tiene usted y yo que obedecer es la palabra de Dios para que la sangre funcione. Por eso es que ellos no fueron redimidos, ni el rico, que el Señor pone ese ejemplo, que es una figura, que es simplemente un ejemplo, una parábola, y pone los 5 hermanos, que tanto los unos como los otros son condenados por no obedecer la palabra, por rechazar la palabra. No Padre Abraham, Moisés y los profetas, no. La sangre únicamente funciona a través de la obediencia a la palabra, así que no sigan untándole sangre a nada, que eso no es bíblico, hermano. Busque un solo versículo para ver. Eso que cuando rociaban en el Antiguo Testamento los dinteles con la casa, eso estaba profetizando de la sangre de Cristo. No más. No hay que untar la sangre de nada porque eso no aparece en la Biblia, es antibíblico. Entonces es muy importante. Ahora sí, entonces esa gran cima tipifica esa sangre que ellos rechazaron al rechazar la palabra. No hay sangre de Cristo que nos justifique sin obedecer la palabra de Dios. Imposible, porque el mismo Cristo, que es la sangre, ese mismo Cristo es la palabra. Entonces, de esta enseñanza de el rico y Lázaro se han generado diferentes doctrinas. Las ha generado el hombre, no están en la Biblia, pero las ha generado el hombre. Entonces nosotros las vamos a revisar una por una a la luz de las Escrituras para ver si lo que nos enseñaron está de acuerdo a las Escrituras, como hicieron los de Berea, para ver si lo que nos predicó Pablo es cierto. Eso es lo que estamos haciendo. Simplemente pasando por la palabra de Dios, por el filtro de la palabra de Dios, toda esa enseñanza que nos han dado respecto a esta doctrina. Por supuesto, no solamente esto, todo lo que estamos estudiando. Así que de esta enseñanza han sacado diferentes interpretaciones y diferentes doctrinas han inventado como si fueran bíblicas. Y es por eso que, para seguir con esta enseñanza, en el contexto de las doctrinas, comenzamos hoy, en el contexto de las doctrinas que nos han enseñado como bíblicas, le hagamos algunas preguntas a esta parábola. Porque si a nosotros nos dicen que murió el rico e inmediatamente apareció en el infierno, a pesar de que su cuerpo está en la tumba, y tiene boca, y tiene manos, y tiene orejas, y tiene ojos, y le sabe el agua, y siente sed, y todas esas cosas, obvio que tiene que tener un cuerpo aquí y otro allá. Entonces, así que es importante que le hagamos algunas preguntas a esto, para poder ver si lo que nos están enseñando, o lo que nos han enseñado, o las doctrinas que han sacado de esta parábola, son bíblicas. ¿Qué? Porque es necesario mirar el contexto detrás de lo que el Señor les está hablando. El Señor les está hablando en un contexto que ya hemos visto 20 enseñanzas de aquí para atrás. Un contexto bíblico, verso por verso. Les está hablando en un contexto. Y a nosotros nos sacaron todo ese contexto, nunca nos lo han enseñado. Y nos enseñaron fue otra cosa, respecto a la muerte, al estado de los muertos, en fin.
al más allá, al Hades, a que una persona cuando se muere inmediatamente está en el infierno. Ok. O en el cielo. Pues eso no fue lo que dijo el amigo de Jesús, Lázaro, cuando estuvo 4 días muerto. O sea, no dice la Biblia que estuvo en ninguna parte. Estaba dormido, como dice el Señor. Entonces es muy importante que miremos en el contexto de lo que el Señor está diciendo. Así que, ¿qué es lo que el rico hizo para merecer tal castigo eterno? Ojo, y un segundo, después de haber muerto. Entonces, muy importante que analicemos qué es objetivo, qué es real, qué es de sentido común, qué es bíblico en esta parábola, con respecto a lo que nos han enseñado. Porque tenemos que aprender a pensar, hermanos, por nosotros mismos. Así como los de Berea no tragaron entero. Amén, 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 pastor, como usted diga. Lo que usted diga, yo lo creo. Dígame cuándo me tiro el edificio. Eso es lo que hemos hecho. Los de Berea dijeron, no, Señor. Ojo, y ante Pablo, el más grande predicador que haya existido jamás, Pablo. Y lo cuestionaron. Y Dios los alaba. Imagínense nosotros ante pobres seres humanos comunes y corrientes que no han subido a ningún lado. Pablo estuvo en el tercer cielo. Para que cuestionemos a cualquiera y me cuestionen a mí, nos cuestionemos todos. Entonces, muy importante, tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos como los de Berea. Así de sencillo. En general, es muy difícil congregaciones en donde usted tenga dudas y vaya y pregunte y cuestione. Lo llaman un rebelde por cuestionar disque al ungido. Gravísimo. Todos nos tenemos que cuestionar. Entonces, como los de Berea, aprendamos a pensar por nosotros mismos, hermanos. No traguemos entero. No más. Vamos a ver de que esta parábola es exactamente lo mismo que nos han aplicado en las 70 semanas de Daniel. Que dice que se paró un reloj. El Señor vino a cumplir esos 7 propósitos que el Padre le entregó. Y vino y Él dice, todo lo he cumplido, consumado es. Yo te he glorificado en la tierra, he terminado, he acabado la obra que me diste que hiciese, yo la terminé. Pablo lo asegura, Pedro lo asegura, todo el Nuevo Testamento lo asegura. Y no, se paró un reloj y el Señor no pudo terminar. Eso es lo que yo cuestiono, hermanos. ¿Dónde dicen las 70 semanas de Daniel que la vamos a estudiar? Yo creo que es el próximo estudio que sigue después de que terminemos con lo que estaba enseñando los jueves sobre el anticristo del hombre de pecado. ¿Dónde dice que se paró un reloj y que de las 70 semanas, todas, primero fueron 7 semanas, después fueron 62 semanas, y después vienen dizque 6 semanas, y la última, que no aparece en la Biblia, porque aparecen 7 semanas o 49 años, 62 semanas, y los últimos 7, la última semana de 7 años, esa se la llevaron para un futuro. Dice que porque un reloj se paró, pero la Biblia no dice en ninguna parte. Es lo mismo que nos enseñan en esta parábola del rico y Lázaro. Cantidades de doctrinas que las vamos a ver, por eso vamos a revisarlas, hermanos. Así que es lo mismo. O lo mismo que nos han enseñado por años y siguen enseñando, de Daniel 12:4. Dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, que esa 70ª semana de Daniel lo cogen con que la ciencia se aumentará, y cuando se aumentó la ciencia, entonces ahí vino y nació un Israel en un día, en el año 1948, en un día, hermanos. Es un proceso de muchos años, muchas mentiras y muchos pagos por debajo de la mesa para que todo eso ocurriera. En un día, solo en un día nació la iglesia del Señor, con constitución, con rey, con reino,
con sacrificios, con la constitución del reino, con la palabra completa, sellada, con templo, con sumo sacerdote, con sacerdotes. Esa nación es la iglesia. Por eso es que dice, hermano, por amor de Dios, por eso es que dice 1 de Pedro 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nació una nación el día de Pentecostés. Pueblo adquirido por Dios, Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo imposible que seamos pueblo de Dios. Entonces, pero todo esto lo cogieron y entonces dice que cuando la ciencia aumentara, y eso cuando vino, cuando la era industrial de hace en Francia, hermano, ahí la ciencia, aunque la ciencia aumentará, y todo lo que viene aumentando la ciencia año tras año, tras año, tras año, y va a seguir aumentando, hermanos, por los siglos de los siglos hasta que venga Cristo. Otra cosa, ¿quién dice? ¿Dónde dice la Biblia de que Cristo está a la puerta, de que Cristo viene pronto? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No en el Nuevo Testamento eso. ¿Dónde dice? En Apocalipsis. ¿Y a qué se refería? A unos acontecimientos contextuales de las 7 iglesias que habían hace 2000 años, y con la cantidad de tribulaciones y situaciones que estaban pasando. Entonces, hace 2000 años están viniendo que Cristo viene pronto. Hace 2000 años. Lo que hace, si usted tiene 50 o 60 años en el ministerio, hace 60 años le están enseñando que Cristo viene pronto. Entonces, ¿cuáles son los mentirosos? Esos pastores ya murieron. ¿Son mentirosos o no? Somos mentirosos, porque la Biblia no dice que Cristo viene pronto. Lo dice Apocalipsis en un contexto que es lo que vamos a estudiar. ¿Y por qué no se cumplió entonces hace 1000 años? Donde la gente pensaba que él iba a venir. O hace 1500, o hace 500 años, o 200 años, o 100 años, o 50 años, 30, 20, 10. Lo que hace que yo estoy en los caminos del Señor, eso hace que me están enseñando, y yo mismo he enseñado que Cristo viene pronto. Pero no lo dice la Biblia lo dice en un contexto. Igual, estamos revisando contextos. Aquí, lo que la ciencia aumentará. Dios mío, ¿cuántos científicos ha habido que ya están muertos, que la ciencia aumentó? Desde hace 300, 400, 500 años. Y 300 años, y 200, y 100, y 50 años. Mire cómo está la física, la astrofísica, la química. Y todas las ciencias están desarrolladas y cada día encuentran más cosas nuevas. Entonces, ¿en cuál de esas vamos a acomodar de que viene Cristo, que ahí donde va a aparecer el anticristo, que la ciencia aumentará hace 300 años, ahora o dentro de cientos de años? Porque en la Biblia no dice que Cristo está a las puertas. Lo dice en un contexto hace 2000 años, que es lo que vamos a estudiar y lo que vamos a escudriñar. Entonces, por eso, miren, lo mismo cuento de la sangre, que la sangre de Cristo tiene poder, y tiene poder. Entonces la preguntan que el Señor, ay Señor, cúbreme la casa, Señor, cúbreme el carro, Señor, cúbreme el perro, cúbreme la finca, cúbreme. La función de la sangre no es esa, como lo acabo de explicar, y como usted lo encuentra en el libro de Hebreos, hermanos. Tanta mala enseñanza que nos han dado por montones. Entonces, muy importante que aquí estamos escudriñando. Y le podría poner aquí 20, 30, 50 cosas descontextualizadas que nos han enseñado mal. Aquí, miren. Entonces, muy importante, cuando el Señor le dice, esta generación no pasará sin que antes suceda todo esto, lo dijo hace 2000 años, para una generación, y esa generación sí no la trajimos hasta ahora. Y dicen que esa generación era la última generación cuando la higuera reverdeciera, y supuestamente reverdeció el 14 de mayo de 1948, y 70 años después era 14 de mayo de 1918 y no pasó nada, pura mentira. Y ya un pastor mexicano por allá ya se los llevó, que es que para el año 1928, están en el 21, ya que porque una generación ya no dura 70 años sino 80 años. Van acomodando sus mentiras para mantener su clientela y todas las entradas que tienen para ellos y sus hijos y sus nietos y bisnietos. La misma mentira, hermanos. Entonces, por eso estamos aquí cavando y andando. Esto no es para todo el mundo, hermanos. Esto es para el que le gusta estudiar la palabra y aprender y entender.
y mirar la Biblia en contexto. Esto no es para los religiosos, ni los legalistas, ni los que viven de ánimos y amenes y cosas así. Nada que ver. Nada que ver. Esto no es para eso. Esto es para gente estudiosa. Los que cavan y ahondan, como dice el Señor. Así de sencillo. Entonces, muy importante, hermanos. Del rico, aquí del rico solo dice que se vestía de púrpura y lino, no dice nada malo del rico. Aunque ya entendimos, con todo este estudio de las 20 enseñanzas anteriores, todo lo que implicaba contextualmente el Señor Jesús contra esa audiencia que le estaba escuchando, todo lo que implicaba ese vestido de púrpura y de lino. Sin ese estudio, imposible entender esto. Simplemente habla de un rico vestido de púrpura y lino fino y sigamos para adelante hasta que terminemos esta y sigamos con la nueva escritura. Entonces, no se dice nada, pero el Señor sí los califica a través de esa responsabilidad que tenían de ser los pastores del pueblo, de ser los guías del pueblo, de ser los maestros del pueblo, de ser luz a las naciones, y no lo fueron, fueron puras tinieblas. Entonces, sí tenía el Señor, que ellos entendían. En varias partes dicen que ellos sabían y entendían que el Señor se estaba refiriendo a ellos y por eso lo mandaron a matar. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. Entonces, aquí, a primera vista, del rico no se ve nada. Simplemente un rico que le gustaban las fiestas, supuestamente. Pero el banquete era toda la riqueza que él tenía. Romanos 9, 4 y 5. Romanos 2, 17 al 24, léalo por favor de nuevo. Todas las riquezas que, además que se habían apoderado del templo y además que tenían el poder judicial, legislativo, dictaban leyes, miles de mandamientos, obligaban al pueblo a cumplirlas, obligaban al pueblo a comprarles a ellos los animales y se los vendían torcidos, cojos, ciegos, imperfectos, para representar en alguna forma el sacrificio de Cristo. Entonces, implicaba todo esto en el contexto del Señor Jesucristo, el que les estaba hablando, porque Él les dice que la ley y los profetas llegaban únicamente hasta Juan. Ahora es conmigo, ahora ustedes tienen que entender, es conmigo, y a ellos es lo que el Señor les está hablando. Muy importante, es imposible dejar esto a un lado, o si no, seguimos con el cuento de siempre. Entonces, ¿por qué se ganó el infierno? Ya usted y yo entendemos, los que hemos escuchado estas 20 enseñanzas, ya entendemos por qué se ganó el infierno. ¿Por qué? Porque esa audiencia iba a terminar en el lugar del rico. Porque el rico lo representa, es a ellos. Él pone un rico ahí, pero les está hablando, ese rico son ustedes. Ese rico son sus 5 hermanos que rechazan la palabra de Dios. Al rechazar la palabra de Dios, me rechazan a mí. Porque le dice, la ley y los profetas llega únicamente hasta Juan. O sea, Juan ya murió, ahora es conmigo. Desde ahora les es anunciado el evangelio del reino, el evangelio de Cristo. Lo que salió de la palabra, de la boca de Dios y de la boca de Cristo, porque Cristo era la boca de Dios. Muy, muy importante, que la Biblia dice categóricamente que el Señor vino en las obras del Padre y en la palabra del Padre y en el nombre del Padre Hashem. Entonces, muy importante que entendamos la palabra. Esto, miren, aquí ya hay varias cosas que nunca nos han enseñado, pero nos han enseñado Lázaro y el rico en el contexto humanista, lo que los hombres quisieron interpretar. ¿Acaso dice aquí que sus riquezas eran robadas en la parábola? No, pero nosotros sabemos de que ellos se robaron el reino, de que ellos mataron a los profetas, a los apóstoles y todos se quedaron con todo, se quedaron con el templo. Eso lo sabemos, que el Señor les dice que las riquezas de ellos son para ellos algo glorioso y maravilloso, pero delante de Dios todos ellos y sus riquezas son una abominación. Entonces, pero aquí en la parábola no lo dice. Tremendo. Dice aquí que enviaba tal vez a sus servidores a desalojarlos, a maltratarlos o a matarlos. No. A los Lázaros, o a Lázaro, o al pobre, o a Eleazar. No, pero Cristo sabía que sí, porque el Señor los acusa de matar a los profetas, de matar a los apóstoles, de matar a los siervos, de matar al Hijo. Primera de Tesalonicenses 2, 14, 15 y 16.
Entonces, mire, en el contexto que Cristo le está enseñando, ellos saben que son ellos. Ya son los últimos días de su estadía en la tierra vivo. Ya poquito tiempo iba a morir. Una vez que resucitara Lázaro. Después de la resurrección de Lázaro, después que lo matan. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos la palabra del Señor. Que ahí en ninguna parte dice que le robó a nadie, ni que mandó a matar a nadie, ni que mandó a perseguir a nadie. No. Pero cuando entendemos el contexto de Cristo con esa cúpula que fue la que se le opuso al Señor, se opone y se levanta contra Dios y contra todo lo que tiene que ver con Dios, contra lo que es culto a Dios, y que se sentaron en el templo de Dios como Dios se sentaron en la cátedra de Moisés. Entonces es muy importante poder ver esto en ese contexto. Pero esto no hay forma de que lo enseñen si no entendemos lo que usted y yo ya estudiamos en estas 20 enseñanzas anteriores. Imposible, hermanos. Entonces, muy importante, aquí no lo dice de que le robaron a nadie, de que despojaron a nadie, que mandaron a perseguir a nadie, de que mataron a nadie, como el testimonio que da Pablo en Gálatas 1:13. Ya ustedes saben de mi actitud, de mi conducta cuando yo estaba en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia y la asolaba. Pablo era uno de púrpura y de lino, uno de ellos. ¿Y cuánto hubiese anhelado Pablo destruir todo lo que tenía que ver con Cristo? ¿Y por qué no terminó? Porque el Señor se lo encontró en el camino a Damasco. Si no, hubiera terminado con la iglesia. Él mismo lo dice. Conocen mi conducta en el judaísmo. Que a mí yo recibía cartas del sumo sacerdote, de los principales sacerdotes del Sanedrín, de los ancianos, para ir a perseguir a la iglesia y matarlos. Entonces es muy importante que entendamos la palabra, hermano. Esto es una preciosura, pero esto es como estudiar en una universidad. Esto no es cuentico religioso de prédicas para que nos estén dando la vuelta. No, esto es estudio de la palabra. Entonces será que aquí dice que sus diversiones hermano, tenía que ver con cosas malas, hermano, cosas detestables delante de Dios. Lo detestable es que ellos pisotearon la palabra del Señor, como los acusa el Señor en Marcos capítulo 7, verso 5 en adelante. Léalo, por favor. Ya lo hemos leído muchas veces, o varias veces. Detestable. Que cambiaron la bendita palabra de Dios por la pluma mentirosa de los ancianos. Costumbres y tradiciones de hombres. Entonces, muy importante. Entonces, ¿qué dice aquí? Que solamente dice que vestía de púrpura y de lino. ¡Qué bobada! De púrpura y de lino. No, ahí está toda la revelación de ellos. Lo que pasa es que como nunca nos han enseñado esto. Toda la revelación de ellos está en su vestimenta. Es muy importante. Ahora, ¿qué se dice de Lázaro en este contexto? Que sea bíblico. Que Lázaro era salvo, que había aceptado al Señor Jesucristo. No, era un pueblo pobre. Por eso dice claramente el Señor cuando le entregaron el libro. Él venía a ellos, venía a los que tenían necesidad de Dios, a los que tenían una necesidad espiritual, hambre y sed de justicia de Dios, a esos. Eso sí lo dice, pero no lo dice la parábola. Pero ahora usted y yo ya lo entendemos. ¿Qué se dice de Lázaro para merecer el paraíso? No, el Señor vino a salvar a su pueblo. Pero los de púrpura y lino no quisieron. Bueno, la gran mayoría no quiso. La palabra dice que sí. Hubo muchos de ellos que aceptaron. Entonces tampoco dice que Lázaro era bueno, hermano, muy bueno, obediente o humilde. Bueno, pueblo que estaba, hermano, engañado, lleno de llagas, engañado con miles de mandamientos de hombres. Todo en contra de la palabra del Señor. Entonces, muy importante. Y dice que era pobre y enfermo, obvio. Pobre espiritualmente y enfermo por la cantidad de contradicciones contra la Biblia. Aceptaron el Talmud, aceptaron los mandamientos de hombres. Ojo, por favor, leamos Mateo 23, del 1 en adelante. Lea lo que ahí lo dice claramente el Señor. Cuando habla de que se sentaron en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, y que llenaron a los hombres, al pueblo, de puros mandamientos de hombres.
y que obligaban al pueblo a obedecer lo que ni ellos movían con un dedito, no podían a que cumplieran lo que ellos no cumplían. Entonces, hermanos, muy importante, porque estamos aquí tratando de entender lo que verdaderamente dice la Biblia, lo que dice el Señor respecto a esta parábola y lo que nos han enseñado. ¿Qué virtudes cubrían al pobre para merecer el cielo? Que estaban bajo promesa. El pueblo estaba bajo promesa. El pueblo que lo tenían sometido a mandamientos de hombre estaba bajo promesa. No tenían que ser buenos, no tenían que ser nada. Simplemente ver al Mesías, creer en el Mesías, como dice la Biblia, que el que crea en él será salvo. Pero en un contexto. Pero ellos no tenían nada que los cubriera para la salvación. Estaban cubiertos bajo un pacto, porque el Señor nunca se divorció de Judá o de Jerusalén. Fue cuando Él vino que ellos le dijeron: no te queremos más como nuestro Dios, no te queremos como nuestro Rey, no te queremos como nuestro sumo sacerdote, no te queremos como el que viene en el nombre de Dios, no te queremos como el Mesías. Tenemos un Rey, tenemos uno que nos guarda de todo, se llama César. Y además te vamos a matar. Y que además tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay que entender la palabra, hermanos. Entonces, no había nada que cubriera al pobre. Lo cubrían las promesas. Muy importante que entendamos la palabra. Ellos estaban bajo promesa y el Señor a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La gran mayoría no lo recibieron. Pero hubo uno de esos suyos que sí lo recibieron. Pablo, Pedro, Juan y miles. 3,000, 5,000 y miles. Y hasta el día de hoy muchos. Entonces, muy importante. Entonces, Abraham dice que el rico había obtenido todo el gozo en la tierra, como ya lo explicamos anteriormente. Gozo, banquete, se les entregó la ley, ellos eran la autoridad máxima en el planeta Tierra delante de Dios, para el pueblo y para luz a los gentiles. Y fueron tinieblas para el pueblo, los llenaron de llagas, de mandamientos de hombres, y a los gentiles los rechazaron todo el tiempo. Es muy importante. Así que ¿será que el pobre, nosotros? Porque si lo aplicamos a la vida de hoy de nosotros, lo que pasa es que esto no lo podemos aplicar a la vida de hoy de nosotros. Hay que ver una enseñanza espiritual acá, pero eso tenía un contexto hace 2000 años. Porque entonces, al ser pobre y enfermo, eso le garantiza el cielo. Y nosotros sabemos que eso no es así. Es únicamente viniendo humillados bajo la sangre de Cristo y en obediencia a su palabra, no hay otra forma. Es muy importante. Así que ¿qué fue lo que cometió este rico para merecerse ese infierno que el Señor le estaba profetizando? Porque el Señor les estaba profetizando, no simplemente poniéndoles un ejemplo, les estaba profetizando lo que les iba a ocurrir a ellos. En las diferentes parábolas les dio profecía de lo que iba a ocurrir en los postreros días hace 2000 años. Muy importante. Así que tenemos que entender el contexto de Jesús, que ya usted y yo tenemos demasiada información bíblica, demasiada, para poder entender el contexto. Porque Jesús lo que está aquí es confrontando las creencias y supersticiones de los escribas y fariseos, que era esa cúpula. Y los aterriza en una verdad bíblica. Si no obedecen a Moisés y los profetas, si no obedecen la palabra de Dios, no hay forma de arrepentimiento. Si no los aterriza. Muy importante, hermanos. El Señor les expuso su error, sus creencias, para encaminarlos a través de la ley y los profetas. Por eso les pone el ejemplo de Abraham.
como si Abraham estuviese hablando. A Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Y el Señor dice que ellos rechazaron y rechazaron y rechazaron todo el tiempo la palabra de Dios. Ese es el contexto. Y confrontando lo que ellos pensaban sobre esa creencia de un Hades con dos compartimentos, porque eso era lo que ellos creían. Eso no es lo que está enseñando Jesús. Él los está confrontando con lo que ellos creían y está confrontando en el contexto de la redención. Todo tiene que ver con la redención. Todo. Todo, hermanos. Yo iba a traer una enseñanza hoy sobre la autoridad del Señor y la autoridad de Juan, pero la dejo para después. Muy preciosa, vamos a entender cosas muy lindas ahí, maravillosas. Entonces, ellos creían en que cuando uno se moría, como ellos eran justos, se creían justos, el Señor los acusa en el verso 16, Lucas 16, 16, o 16, 15, y que lo que ellos tenían por vanaglorioso, para Dios era una abominación. Ellos se creían justos, ellos creían que el dinero que ellos estaban logrando a través del templo y a través de las ventas y de los engaños, que eso era la justa paga que Dios les daba por ser tan buenos y tan justos. Ellos tenían esa creencia. Y que ellos, por supuesto, al ser buenos y justos aquí en la tierra, cuando se murieran, inmediatamente se iban para el seno de Abraham. Por eso todavía los llaman a Padre Abraham, a pesar de que el Padre Abraham es Padre si tenemos la fe de Abraham. Ellos no tenían la fe de Abraham, al contrario, negaron la fe de Abraham, negaron a Moisés y los profetas, negaron la palabra de Dios. Eso es muy importante. Entonces, ellos tenían esas creencias, el Señor los confronta con esta parábola, porque eso era lo que ellos creían, hermano, muy importante entender. Dios les pone dos lugares, uno de tormento y uno de gozo, porque eso era lo que ellos creían, y finalmente eso es lo que va a pasar, finalmente. Pero por eso es que les pone de que allá él tiene labios, tiene ojos, tiene boca, le da sed, tiene lengua, habla. Eso era lo que ellos creían. Acordémonos que la Biblia dice claramente que cuando uno muere nada sabe, pero eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que dice la Biblia y lo que nos han enseñado y lo que se sigue enseñando. Así que es muy importante, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar acá? Ya hemos entendido muchas cosas preciosas respecto a esa cúpula y respecto a las obligaciones de esa cúpula. El Señor habla de sus obligaciones en Romanos capítulo 2, versos 17 al 24. Ya lo hemos visto varias veces. Pues, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñar aquí? Lo que sucede un segundo después de que morimos. ¿Será eso? O la parábola del rico se refiere a la recompensa para buenos y malos, inmediatamente mueren. Ya nosotros sabemos que nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Está hablando de la autoridad de la palabra. Está hablando de cambio de ley. Está hablando de cambio de profeta. Está hablando de cambio de la ley por la gracia en Cristo. De la sangre de animales por la sangre de Cristo. Del sumo sacerdote humano, pecador, que tenía que hacer sacrificios por él mismo, por el sumo sacerdote Cristo perfecto, según el orden de Melquisedec. Está hablando de un templo antiguo, a eso se refiere, un templo, y a un nuevo templo, que era el mismo Cristo. Entonces, por eso la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, ahí comienza todo lo nuevo en él. He aquí, Padre, yo hago nuevas todas las cosas. En Cristo todo es nuevo. Muy importante. Entonces, ¿será que el rico tipificaba algo particular para Jesús? Obvio, ya nosotros sabemos, obvio.
Y no simplemente que tuvo mucha riqueza, hermanos. Yo he leído diferentes comentarios bíblicos, hermano, y las cosas que hablan de las riquezas, hermano. He escuchado pastores de las riquezas, de lo que pasa con las riquezas, hermano, que cuando uno no usa bien las riquezas, no tiene que ver nada con riquezas, hermano, esto, nada. El Señor habla de las riquezas es basándose y cimentándose en la Biblia. Dios es el Dios de la Biblia. Se está refiriendo a las riquezas que ellos tenían en Romanos 9, 4 y 5, Romanos 2, 17 al 24, y podría seguir mencionando. A eso se refiere espiritual. Por eso cuando la Biblia habla de que en Daniel 12, 4, de que la ciencia aumentará, se está refiriéndose a la palabra de Dios, que eso lo vamos a enseñar también. A la palabra, no a la ciencia. Porque la ciencia cada año aumenta más que en múltiples años pasados, inclusive días. En días está aumentando más la ciencia que en años pasados. No se refiere a eso, porque va a seguir aumentando cada vez más. Con la física cuántica han descubierto cantidades de maravillas, y todo eso es de Dios. Pasa que cuando ignoramos todo eso, simplemente nos toca negarlo, pero por ignorancia. Por eso es que la ciencia, muchos ven mentira en lo que predicamos. ¿Por qué? Porque negamos la realidad de la ciencia. Pero eso no, Dios no habló de esa ciencia. Dios hablaba del conocimiento. Dios dice que el conocimiento de Dios llenaría toda la tierra. Cuando Cristo vino había una ignorancia absoluta de Él, absoluta del Padre, del Espíritu Santo. Y cuando Él vino comenzó todo el mundo a creer y se le abrieron los ojos. Mire, cuando él a los de Maús dice que les abrió todas las escrituras de Moisés, los profetas y los salmos, todo el Tanaj se los abrió. La ciencia aumentará, se refería a la palabra de Dios. Lo vieron como Salvador, lo aceptaron como Salvador, murieron por Él. La ciencia aumentará, la ciencia de Dios. No se refiere a la ciencia de la física y de la química, hermano, que es lo que nos han enseñado y se sigue enseñando. Entonces el rico no era simplemente un hombre que tenía muchos bienes y que por eso fue condenado, que eso es lo que predican muchos pastores usando a Lázaro y el rico. Lo que queremos es que la Biblia hable, que la Biblia interprete la Biblia. Eso es lo que queremos, hermano, la Biblia. No queremos más al hombre, queremos palabra de Dios y no de hombres, como le dijeron a Herodes y lo comieron los gusanos. Palabra de Dios, hermano, la Biblia, interpretando la Biblia, no más cuentos, al menos en este caso. Entonces, según esta parábola, vemos que allá se están comunicando, están hablando, están compartiendo, están profetizando, están intercediendo, porque el rico intercede ante el padre Abraham por sus hermanos. El padre Abraham le habla de la palabra, de creer en la palabra profética. Le da sed, pide agua, le da calor, en fin. Entonces la pregunta es, hermano, para que vamos a la Biblia. Ahora sí, ¿prohíbe Dios la comunicación con los muertos? La prohíbe. Porque lo que nos enseñan es que todo esto es real, que esto es una historia real, que hay un rico real y que hay un Lázaro real que está allá, los unos en el cielo en la presencia de Dios y los otros en el infierno, inmediatamente mueren. Aunque ninguno de los que murió jamás en la Biblia vino un rato después o días después a decir dónde estaba o qué había sucedido, jamás existe. Y si no existe, ¿por qué les creemos las mentiras que nos enseñan? Pastores, hay gente que son pastores y que supuestamente estuvieron muertos y predicando, y las multitudes siguiendo que uno que resucitó y que vio allá y que un jardín muy precioso y un túnel, mano, totalmente antibíblico. Entonces, ¿prohíbe Dios la comunicación con los muertos? ¿Sí o no? Según lo que nos han enseñado, no hay problema. Lázaro el rico es verdad. A través de toda la Biblia, el Señor muestra las realidades, y sí o no, y si es posible o no, que eso es lo que vamos a escudriñar, la Biblia, interpretando la Biblia, hermanos. Mire lo que dice
Deuteronomios 18:10 al 12. Mire lo que dice, ojo, no ningún pastor, ningún predicador, ningún sabio, sino la preciosa, bendita y eterna palabra de lo que Dios más engrandeció en el universo, Él y su palabra. No sea hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios el que lo hace. ¿Por qué? Porque eso es hechicería, es una mentira, es un engaño. Pero el hecho de hacerlo, Dios lo prohíbe. Dios lo prohíbe, porque es un engaño, es una mentira. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, a estos brujos, y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Hermano, un muerto. Consultarle a un muerto. Y podrido, y descompuesto. ¿Cómo le parece? Y los que murieron en la Biblia y fueron resucitados nunca dijeron de que un segundo después habían visto algo. Así sea un segundo después. Nada, quedaron dormidos. Ya sin sentido, sin conocimiento, nada, como lo dice la Biblia todo el tiempo. Es muy importante, hermanos. Isaías 26:14. Ya vamos a terminar por hoy. Muertos son, no vivirán. O sea, como para que los consulten y inmediatamente estén hablando. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. El recuerdo en ellos ya no existe. Que vayan a preguntarle, papi, ¿te acuerdas cuando el papá que se murió? Cuando estábamos por allá, papi. Nada. Deshiciste todo su recuerdo. No existe. Ni existirá jamás. En la muerte, en ese estado. Como lo explica la Biblia. Ahora, ¿será que un muerto está consciente para con otro muerto? Como lo muestra aquí esta parábola. ¿Será? Eclesiastés 9:5. Eso es lo que estamos escudriñando, repasando si lo que nos han enseñado es verdad. Porque los que viven, miren, usted y yo que estamos vivos, sabemos que vamos a morir. Pero el que está muerto, nada sabe. ¿Qué va a saber un muerto? Uy, Dios mío, ¿cómo habría de gente rica hoy? Un muerto una persona se murió y dejó todos los tesoros escondidos. Vaya, consúltelo, y dígale que partimos. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos, hermanos, los que murieron, nada saben. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Uy, una pregunta bien científica. ¿Por qué? Porque están muertos. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ya lo acabamos de leer, que el Señor es el que pone todo en el olvido. El que murió, muerto está ya, durmió, no sabe nada, nunca más, mientras esté muerto. Verso 6. También, ojo, no solamente que no sabe nada, no solamente que su recuerdo es puesto en el olvido, sino también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, o sea, murieron con él. Ya no tiene envidia, ya no tiene odio, ya no tiene amor por nadie. ¿Por qué? Porque está muerto, hermano y hermana, muerto. Así que ese cuentico de que uno se murió, inmediatamente está en tal parte consciente como esta parábola, que es una parábola, un ejemplo. Ya usted y yo hemos visto el contexto en el que el Señor habla esta parábola. El contexto es su palabra, el poder de su palabra, la autoridad de su palabra. Y lo que le pasa a la gente que rechaza la palabra del Señor. Y les profetiza de que a ellos no les interesaba la palabra de Dios, ni siquiera los milagros del Señor, sino su poder y su gloria terrenal. Entonces, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. ¿Qué significa fenecieron? Ya murieron, no existe más, nunca más.
como lo dicen otros versículos que ya lo acabé de leer. La Biblia, interpretando la Biblia, perfecto, una unidad perfecta. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, aquí debajo de este, nunca más. No que viene y que lo visita en la noche, no que viene y le ala los pies, hermano, hermano, por amor de Dios. Que sean demonios, ok, pero nada que ver con las personas. El que está muerto, muerto está, como lo dice la Biblia, nada sabe, nada. Así que vamos a dejarlo aquí, hermanos. Vamos a dejarlo aquí por hoy, porque esto va a seguir muy interesante. Lo que estamos es revisando, como los de Berea, sí, lo que nos han enseñado sobre el tema del infierno, del cielo, de la muerte, lo que pasa después de la muerte, del estado de los muertos, en fin, una cantidad de doctrinas que nos han enseñado y nos han inyectado, son ciertas. ¿Y cómo lo estamos investigando? Por la Biblia, permitiendo no que nadie nos explique, sino la Biblia, interpretando la Biblia. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu compasión, Dios mío. Señor amado, gracias por tu misericordia para con los tuyos, Señor. Tu palabra dice que tu misericordia es sobre los que te aman y guardan tus mandamientos, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias ahora más que nunca, Señor, en medio de estas situaciones tan graves, en medio de esta pandemia, Señor, y todo lo que viene tan grave, Señor. Señor, guárdanos, Señor, guarda a tu pueblo, Señor. Danos sabiduría, mi Señor, para cuidarnos, Señor. Temor para cuidarnos, respetar la autoridad, Señor amado. Yo te pido por cada uno, Señor, de tus siervos, Señor, de aquellas personas que te han creído y que están luchando por seguir adelante, creyéndote y entendiendo tu palabra, Señor. Ábrenos el entendimiento, ábrenos tu palabra, Señor. Sácanos de tanto engaño religioso, legalista, mentiroso, en el que nos han metido, Señor. Podamos vivir una vida, mi Señor, y líbranos del Señor, como dice tu palabra, que tu preciosa sangre nos libra, nos limpia nuestras conciencias de todo legalismo, de toda obra muerta, mi Señor, de todo lo que se le quiera agregar a la obra perfecta de la sangre más preciosa para ti, Padre, la sangre de Cristo. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo, mi Señor amado. Glorifícate, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Hermanos, comparta la palabra. Es la palabra del Señor. Verifique, estudie, abra las escrituras, compruebe como los de Berea. Seamos bereanos. No me choca ese nombre para una iglesia o para una escuela de estudio. De la palabra, Berea. Los bereanos. Así que, hermanos, sigamos orando los unos por los otros. Y que el Señor, hermano, nos ayude a través de estos tiempos tan difíciles. Que yo sé que muchos en toda la familia están siendo tocados por un lado, por el otro, por una muerte, en fin. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos ayude a seguirle siendo fiel en medio de estas circunstancias y en medio de lo que el Señor permita. Bendito es el nombre del Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos.